A finales de los 90 o en mediados de los años 90 se desarrolló muchísimo todo esto, lo de la tecnología, de la internet, de las computadoras. Y en Panamá había una escuela de computadoras que decía, el inicio de su anuncio decía de esta forma, decía: el éxito consiste en aprovechar en el momento adecuado las oportunidades. Entonces nos daban una fórmula del éxito, nos daban una clave para tener éxito, y era aprovechar en el momento adecuado las oportunidades que se nos presentan al frente. Entonces luego seguía diciendo que la oportunidad de aprender computación estaba al alcance de tu mano, y ofrecían entonces el curso de computadora. Y era muy interesante porque realmente hoy día sabemos que todo se trata de entender todo lo que es la internet y las computadoras. Pero esa fórmula funciona para cosas temporales, para modas, para tendencias, para un éxito superficial. Pero yo quiero en esta tarde, en esta noche, hablarle acerca de una fórmula un poco más interesante. La fórmula se llama OBDC. ¿Y sabe qué significa eso, no? Obedece. Haz caso. Esa es la fórmula que nosotros tenemos para ser bendecidos. Mira que nosotros como cristianos, o incluso como personas que simplemente hemos nacido en un entorno católico, cristiano, como quiera que se pueda llamar, pero dentro del cristianismo, nosotros hemos entendido lo importante que en nuestra vida es ser bendecidos. El detalle es que no hemos tenido claro lo que la palabra bendición significa realmente para nuestras vidas, y entonces ahí nosotros nos vamos por las cosas quizás un poco más materiales y no nos damos cuenta de la cantidad de bendición que nosotros tenemos y vivimos a diario de parte de Dios, y que no necesariamente son materiales. Pero la fórmula obedece está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Voy a primero a llevarlos a cada uno de ustedes, o que vayamos todos juntos, a el libro de Deuteronomio, donde el pueblo de Israel empezaba a establecerse como pueblo, como nación. Un poco previo a ello, estaba en el desierto, ya iban a entrar a la tierra prometida, en un libro más pasaba y ya entraban a la tierra prometida. Pero Dios le tenía unas advertencias, o le tenía también unas recomendaciones que tenían ellos que tener muy en cuenta para ser bendecidos. Ok, Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo del versículo 1 al versículo 68, lo está dividido en dos partes. La primera parte, del versículo 1 al 14, dice acerca de las bendiciones de la obediencia. Y del versículo 15 al 68 habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Ok, la primera parte habla acerca de las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en fruto de tu vientre, en fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el de tu país, en que Jehová juró a tus padres que te
había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestados. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Finalmente leí los 14 versículos, ¿no? Es que estaba tan bueno que yo digo, ¿en qué parte voy a parar? Aquí hay un versículo que es el versículo 13 del capítulo 28 de Deuteronomios, y es que dice que te pondrá por cabeza y no por cola. Y yo sé que muchas de las personas que tienen tiempo en los caminos del Señor, o que conocen algo de la palabra de Dios y que han tenido un trato con gente cristiana o evangélica, han tenido esto hasta como un eslogan en su vida y lo declaran, así como cuando Pablo le dijo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Toman esta parte también y dice: Dios te dijo que te pondrá por cabeza y no por cola. Quiero poner en perspectiva un detalle muy importante aquí, y es que esta palabra de esta promesa era específicamente para el pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Como yo he dicho en otras ocasiones, las palabras que salen en el Antiguo Testamento de promesas son para el pueblo de Israel. Entonces nosotros a veces la apropiamos para nosotros y nos parece muy bonito y parece wow, qué tremendo, pero esa era una palabra, una promesa para alguien. O sea, la promesa, por decir un ejemplo, que Dios le da a José, no la puedo apropiarme para mí, porque de repente un día Dios le está hablando a José en una administración y yo escucho lo que Dios le está hablando y yo lo agarro para mí. No es que sea ladrón, pero simplemente soy irreal, porque esa es una palabra que no era para mí, era para José. Ahora, esta parte pareciera que fuera triste, porque es como una mala noticia. Todas las promesas que están ahí, sé que los planes que tengo acerca de ti son de bien y no de mal, están en el Antiguo Testamento. Y varias promesas que tenemos nosotros, como escritas o subrayadas en nuestra Biblia, están en el Antiguo Testamento, y entonces significa para el pueblo de Israel. Pero esa era la palabra literal para el pueblo de Israel cuando Dios lo trataba como pueblo y como hijo. Lo que tenemos que entender nosotros es que el trato de Dios con nosotros cuando somos su pueblo y cuando somos sus hijos será igual, pero la palabra literalmente, textualmente, quizás no necesariamente sea para nosotros, porque con nosotros, cada uno de nosotros, Dios tiene un trato distinto. No sé si ustedes se han podido percatar en el andar cristiano que Dios tiene quizás un poco más de paciencia con esta hermana y contigo no tiene tanta paciencia, te tiene un poco más así. O quizás tiene un poco de misericordia contigo y con otros los tiene que no los suelta. Y una palabra de reprensión y una palabra de fuerte que le da a otra persona, y uno dice: wow, gracias a Dios, ¿será que yo soy su hijo, su hija preferida? Pero es que el trato de Dios con cada uno de nosotros es distinto. Los que tienen más de un hijo aquí en esta congregación sabrán que el trato que tú tienes con cada uno de tus hijos es distinto, aunque los ames igual, pero tiene que ser distinto. ¿Por qué? Porque el temperamento y las características de cada uno es distinto. A algunos tú lo podrás gritar y hablarle duro, a otros vas a tener que agarrarlo un poco más suave, y hay otros que tienen que ser un poco más explícito y decirle algunas cosas con más detalle, y algunos simplemente tú le miras y la intención te la conoce y va a hacer lo que tiene que hacer. Eso es lo mismo con nosotros. Quiero que sepamos algo: Dios es práctico. La vida cristiana debe ser algo muy práctico, y tenemos que entender que lo que Dios trata con mi hermano o con mi hermana no es igual conmigo. Ahora, eso tenemos que tener mucho cuidado y no meternos en una excusa de decir que yo seré fresco porque Dios me tratará así. No, Dios sabe cómo es tu corazón, y si tú lo estás haciendo a propósito, te la verás con Dios.
Ahora, si tú eres un poco difícil de que entiendas algunas de las revelaciones de parte del Señor, Él tendrá paciencia y te irá llevando poco a poco. Pero con otros que la captan rápido, ¡pam!, lo ponen a trabajar y hacer, y contigo te tendrán tiempo así. Entonces, pero quiero que sepan algo, es que Dios, como nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial, tiene un trato personal con cada uno de nosotros cuando somos sus hijos. Cuando usted no es hijo de Dios, entonces tiene que aspirar y tiene que procurar ser hijo o hija de Dios. ¿De qué forma? Está escrito muy fácil en el Evangelio según San Juan capítulo 1, que dice que a los que creen en el nombre de Cristo Jesús, Dios le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, que tú tienes que creer y confesar que Jesús es tu Señor para que entonces tú te conviertas o que seas hijo de Dios o hija de Dios. Tienes que recibir en tu corazón al Señor. Ahora, recibir en tu corazón al Señor Jesús o recibirlo a Jesús como tu Señor es la primera etapa. La segunda etapa es vivir como alguien que tiene a Jesús como su Señor. Eso te mantiene como hijo de Dios. Entonces, aclarando todas estas cosas, tenemos que entender que todas estas promesas de bendición en base a la obediencia tiene que ver solo para los hijos, mostrada en un ejemplo del trato de Dios con su pueblo Israel. Cada vez que nosotros vayamos al Antiguo Testamento a leer la Biblia, entendamos que el trato de Dios con su pueblo, con su hijo, es similar al mío, pero no exactamente el mismo. Ahora, ¿cuáles son las bases principales? Las bases principales es que hay consecuencias de la desobediencia. Nosotros quizás nos vamos en la primera parte y queremos nada más todas las bendiciones y pensamos, bueno, nada más se necesita obediencia. Bueno, listo, pan comido, yo voy a obedecer al Señor. Pero eso no es tan fácil, porque primero tiene que entender dos cosas. Uno, que para obedecer una dirección, ¿qué es lo primero que tienes que tener? Tienes que tener clara la dirección. El principal problema que hay en la relación obrero-patronal, o sea, la relación entre jefes y empleados, la principal razón, el principal problema que hay en ello es la comunicación. La mayoría de los empleados no saben exactamente qué quiere el jefe. Y el jefe, la mayoría de las veces no sabe qué está entendiendo el empleado. Entonces un jefe a veces se frustra con un empleado porque es que no ha captado bien la orden, porque o el jefe no ha sido explícito en decirle detalladamente qué es lo que se requiere para tu puesto de trabajo, o simplemente no ha sido explícito, o simplemente se le ha dicho y no lo ha entendido. Yo en esto de trabajar acá en Suiza, hablando todo en alemán, una de las cosas que he aprendido mucho y dirigido en ese aspecto por mi esposa es que cada vez que me daban una orden, porque sigo trabajando, me dan una orden en alemán, yo repito nuevamente para que ellos comprendan que yo entendí y para yo entender que entendí. Porque uno puede entender el concepto de algo, pero los detalles a veces son importantes. Entonces nosotros tenemos que tener claro en que la comunicación tiene que ser muy clara. Para que la comunicación tenga que ser clara, tiene que haber dos partes importantes. El comunicador muy claro dando la información y el receptor muy atento a cada detalle de la información del comunicador. Vamos a la parte espiritual. Dios ha sido claro con nosotros en cuanto a que si obedecemos somos bendecidos y si desobedecemos tenemos consecuencias, pero Dios lo ha sido claro como comunicador, pero nosotros como receptor, ¿qué pasa? Nosotros codificamos eso simplemente a lo que me conviene y simplemente me enfoco en la bendición. Y a veces estoy con consecuencias de desobediencia y preguntándome por qué no tengo bendición. Y es algo simplemente de lógica, de matemática simple y sencilla, ni siquiera de álgebra ni de trigonometría. ¿De qué forma yo aplico la página 243 de álgebra de Baldor en mi vida diaria? Hay muchas cosas que tú no aplicas en tu vida, pero simplemente es complicado. Por eso le llamaban los
los problemas, ¿no? Había que resolver los problemas, entonces, porque es un problema, pues resolver eso. Ahora, no estoy hablando de matemáticas de álgebra, estoy hablando nada más de las tablas de multiplicar, por decir un ejemplo, y la fácil, la del 2 o la del 11. Muy fácil. La fórmula fácil simplemente es obedecer. Es obedecer. Ahora, para obedecer tiene que prestar atención. Ahora, tenemos que prestar atención. Ahora, cuando prestamos nosotros atención a algo, o le prestamos mucha atención a algo, perdón, ¿por qué razón es? Por lo general, es porque me conviene. Y eso no necesariamente está malo, pero hay medidas en las cuales eso es un poco nocivo. Hay medidas en las cuales uno no puede estar simplemente pensando en mí, en mí, en mí, y no en la otra parte. Eso es como una relación en todos los aspectos. Vamos a ver una relación comercial de socios. Si nada más uno de los 4 socios de una empresa nada más piensa en sí mismo, no tiene un sentido de equilibrio en cuanto al desenvolvimiento o el desarrollo de la empresa. Si un equipo de trabajo nada más uno piensa en sí mismo, no tiene mentalidad de equipo para que todos ganen. Y si en una relación de pareja uno de los dos nada más piensa en sí mismo, simplemente no está amando al otro. Si una relación de padre e hijo, si el padre nada más piensa en sí mismo y no en el hijo, no está siendo un buen padre. Y si un hijo simplemente piensa en sí mismo, no está siendo un buen hijo. Todo tipo de relación, y en la cual nosotros caemos finalmente en la relación de nosotros con nuestro Padre Celestial, debe tener participación mutua, de mí para Él y de Él para mí. Ahora, de Dios para nosotros tenemos ya la muestra de todo su amor, pero de nosotros para Él, ¿qué muestra de amor tenemos? Si la verdad muchas de las cosas que hacemos en el plano espiritual la estamos haciendo por mi conveniencia, no para agradarle a Él ni para obedecer algo que Él me ha mandado a hacer. Y eso es simplemente como sentándonos en las bases del cristianismo, de qué es el cristianismo y qué estoy haciendo hoy día. Por decir un ejemplo, uno de los que hablaba mi esposa en una predica esta mañana. ¿Cuál es la motivación de ayunar? Nosotros tuvimos un ayuno el día de ayer sábado, pero ¿cuál es la motivación de ayunar? La verdadera motivación de ayunar es que nuestra carne mengüe, que todos mis deseos de mi carne, que son los que estorban mi relación con Dios, sean menos, tengan menos voz, tengan menos fuerza, menos poder, y que mi vida espiritual crezca. Realmente, aunque sí puede haber en la historia bíblica algunos casos en el Antiguo Testamento donde ayunaron un grupo de personas para que algo no sucediera, lo principal de un ayuno, está en Isaías, es que nosotros tengamos una relación más íntima y profunda con Dios. Y eso es hacer que nuestra carne mengüe, y eso tendrá su razón por la cual el ayuno tiene que ver principalmente con alimentos. Hay con otras cosas también, pero con alimentos, porque eso tiene una prioridad en nuestras vidas muy importante. Pero regresando al punto es, al acercarnos a Dios, nos acercamos para obedecerle, por lo cual la consecuencia sería tener una bendición de parte de Él. O nos acercamos porque simplemente yo quiero conseguir algo. Porque es muy feo cuando alguien te habla simplemente cuando tiene interés de conseguir algo de ti. Y entonces sería como muy feo acercarnos a Dios simplemente cuando nos interesa que nos salve una situación, que nos ayude en algo, que nos cambie una cosa. Sería muy triste porque sería que estamos utilizando a Dios. Entonces, ven algo curioso en lo que he escrito ahí arriba, es que las bendiciones de la obediencia son simplemente 14 y la consecuencia de la desobediencia es el doble y el triple. O sea, cuando Dios empieza a hablar acerca de las consecuencias que tendrán una desobediencia, se pasa de versículos detallando y describiendo, entre los cuales hay cosas que son opuestas a la bendición literal que le decía al pueblo de Israel. Por decir un ejemplo, cuando dijo serás cabeza y no cola, que serás arriba y no abajo, en las consecuencias de la desobediencia es que serás cola y estarás abajo. O sea, es totalmente contrario. No es simplemente que tú eres bendecido, gloria a Dios. No eres bendecido, tranquilo, chilling.
No, se trata de que si tú eres obediente, avanzas. Y si eres desobediente, retrocedes y caes. Aquí no existe el punto de que yo simplemente, bueno, me estanco, me quedé aquí, avancé y quedé hasta aquí. Porque en el plano espiritual no funciona esto. En el plano espiritual tú o avanzas o retrocedes, no te quedas. Yo sé que hay unos ejemplos de algunas personas que uno puede decir, o sea, que esa persona se quedó como estancada en los caminos del Señor, no ha avanzado, pero realmente en el plano espiritual la persona que se queda detenida y no avanza, retrocede y se empeora. Pues yo quería nada más mostrarles esos detalles, luego llevarles a... Ok, ya que he aclarado y le he dicho algo que quizás sea la mala noticia para algunas personas, que todas las promesas literales, quiero que ya tengamos la claridad de esto, las promesas literales que aparecen en el Antiguo Testamento eran para la situación literal del pueblo de Dios, de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué nos atañe a nosotros? ¿Qué apela a nosotros? ¿Qué es lo que tiene que ver directamente con nosotros? Es el Nuevo Testamento, es el Nuevo Pacto, porque ni tú ni yo somos israelitas, ni tú ni yo no somos judíos. Entonces nosotros no nos regimos únicamente por la Torá, ni por los libros proféticos únicamente y los poéticos, sino que nosotros nos regimos por toda la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos la relación que Dios tenía con su pueblo Israel y entendemos cómo es una relación de Él con un pueblo o con sus hijos. En el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús a la tierra y establece un nuevo pacto con nosotros, entonces agrega a la lista de familia de Dios a ti y a mí. Entonces nosotros somos ahora familia de Dios, hijos de Dios, si creemos en Jesucristo, si Él es nuestro Señor, y ahora nosotros entonces tenemos un trato con Dios como Padre, teniendo referencia cómo Él es como Padre, pero aclarándola a través de su relación con su Hijo Jesucristo y la forma en que Él nos decía cómo debe ser la relación. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me aman, guardan mis mandamientos. 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí habla acerca de nuestra relación con Dios como Padre y nuestra relación con Jesús como Señor. Pero la parte central de eso, que está en el versículo 15, dice, si me aman, guarda mis mandamientos. O sea, si me aman, obedecen mis mandamientos. Guardar es obedecer en este aspecto. En algunas traducciones, por ejemplo en la Nueva Versión Internacional, está traducido como obedecer. Poniéndolo en una forma práctica, ¿cuál es la manera más práctica en la cual un padre entiende que su hijo le ama? Cuando le hace caso, cuando le obedece. Cuando todo lo que uno como padre o madre le dice a su hijo y no le hace caso, la interpretación de ello es simplemente que no le importa conmigo. Como padre, no le importa con su madre. Entonces, si nosotros vemos esta forma tan práctica, ¿por qué nosotros no la ponemos con Dios? O sea, ¿a cuántos de los que estamos aquí, Dios ya nos ha hablado algo, nos ha dicho algo? Entonces, la respuesta nuestra define el amor que le tenemos a Dios o no. Porque dice, si me amas, versículo 15 de Juan 14, lo que yo te he pedido que hagas, tú lo vas a hacer. Si me amas. O sea, esa es la fórmula, obedece. Simplemente es que si tú me amas, tú obedeces. Si no me amas, no obedeces. O lo digo de otra forma, si no obedeces simplemente es porque no me amas. Entonces, yo noté algo muy interesante aquí que, versículo 21, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que conoce mi palabra y la obedece,
este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Si si desmenuzamos este versículo, ¿qué dice en pocas palabras? Dice en pocas palabras es que uno contará con el amor y el favor de Dios Padre y de Jesucristo con la obediencia. Dios nos ama a todos. Eso dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todas las personas. De tal manera que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Esa fue su muestra de amor. Ahora, cuando ya Él lo entregó, queda es la respuesta nuestra a ese amor. Sería la obediencia, sería obedecer. Entonces, al nosotros obedecer, el amor de Dios viene nuevamente a nuestras vidas de forma recíproca. Ese es como cuando tú estás de noviazgo, porque ya como que en los matrimonios pasa un poco menos, y entonces uno hace un gesto de amor, provoca una correspondencia de la otra parte en ese gesto de amor, y por lo general no se queda ahí, porque después viene otro gesto de amor, y entonces ahí se pasa la vida, cada uno haciendo y correspondiendo al amor que recibe. Nosotros hemos recibido ya el amor de Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero si nosotros ya conocemos el sacrificio de Cristo en el Calvario, ya conocemos la muestra de amor del Padre, si nosotros no correspondemos a ese amor, nosotros no podemos estar diciendo a los cuatro vientos que Dios me ama. O sea, sí, Dios me ama, pero esa relación se quedó truncada porque tú no estás correspondiendo en nada, tú sigues viviendo en tu pecado, sigues viviendo en tu estilo de vida, sigues viviendo en lo tuyo y es de una forma egoísta, separado totalmente de Dios, pero lo triste es que es consciente del gran amor de Dios. Entonces, quiero que revisemos bien esa parte en Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21, porque dice es que si ustedes me aman o me obedecen, y si me obedecen, mi Padre le amará y yo le amaré. O sea, que veamos detalladamente eso y nosotros entendamos que contamos con el amor de Dios, pero estamos contando con la primera parte apenas y no estamos viviendo la abundancia ni toda la plenitud de la bendición de Dios para nuestras vidas, porque simplemente nos hemos conformado con conocer que Dios me amó e hizo algo grande por mí, pero sin reaccionar a ese amor. La obediencia tiene que ver con mi reacción al amor de Dios. Ahora, hay muchas situaciones difíciles en nuestras vidas que lo ponen más complicado, pero, ahí está Dios para ayudarnos. Porque, seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros, ante la desobediencia consciente que tenemos, estamos haciendo algo al respecto? Cuando nosotros ante la desobediencia que tenemos y que somos claros de ello, estamos haciendo algo al respecto, tendrás la ayuda del Espíritu Santo, el Consolador, el que te va a ayudar a hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero si eres consciente de desobediencia y aún así no hace absolutamente nada, entonces ahí prácticamente no hay más nada que hacer. Y quiero poder decirles que la fórmula de obedecer y recibir la bendición de Dios sigue siendo presente a hoy día, aún de nuestra desobediencia, aún de nuestra testarudez, aún de nuestro corazón duro como de piedra, aún de nuestra cabeza dura que no entendemos que Dios nos ama y que todo lo que quiere para nosotros es lo mejor y es el bien. Aún en medio de lo que Dios está teniendo paciencia con nosotros, con todo lo que tú y yo hacemos, que sabemos que no agrada a Dios, sigue estando la puerta abierta de la bendición mediante la expectativa o la esperanza que Dios tiene de que tú y yo seamos obedientes. La obediencia nos conviene. Ahora, para obedecer tenemos que tener claro los mandatos del Señor. Tenemos que tener claro lo que Dios espera de mí.
Que no tengamos nosotros el problema, como decía al principio, obrero patronal, que el obrero no sabe lo que el patrón quiere. Pero nosotros ahora tenemos claro qué es lo que Dios quiere, porque todo está en la palabra. Ahora, si todo está en la palabra, ¿qué es lo que Dios quiere? Nos toca entonces escudriñar las Escrituras. Nos toca meternos en la palabra. Nos toca tener una disciplina de lectura de la palabra a conciencia y de buscar la interpretación de las cosas que no entendemos y de poder preguntar cuando no sabemos algo. Y es muy primordial que tú y yo entendamos lo mejor posible las Escrituras, porque ellas nos dictan lo que Dios espera de ti y de mí. Como primera parte, otro día podría hablar que las Escrituras dictan lo que tú y yo somos realmente y vivimos engañados, viviendo una vida que no somos nosotros, porque si nosotros somos cristianos, hijos de Dios, tenemos otras características que no ponemos en práctica, pero eso será en otra prédica. Pero lo que quiero hablar del día de hoy es que lo que Dios espera de ti y de mí está en la palabra. Metámonos en la palabra y lo que no entiendan, pregúntenlo o investiguen o busquen y entonces puedan estar lo más claro posible de lo que Dios quiere. Y entonces puedan tener una actitud de obediencia para poder ser bendecidos. Y entender que toda desobediencia tiene consecuencia. Lamentablemente la juventud de hoy día no entiende esa parte por todo el sistema como se vende en la sociedad hoy día, pero toda desobediencia tiene consecuencia. Tiene consecuencia, tarde o temprano, tiene consecuencia. Y nosotros no somos llamados a vivir consecuencias de desobediencia. Somos llamados a vivir bendición por medio de la obediencia que Dios espera de nosotros y que no es difícil hacer. Porque si nos cuesta en algún momento hacerla, Dios nos ayudará, Dios nos fortalecerá, Dios nos dará lo que necesitamos para poder vencer algún obstáculo que impida o que nosotros obedezcamos. Así que sigue estando la puerta abierta para ti y para mí de la bendición, pero esa puerta se llama obediencia. Entremos en la obediencia, en lo que Dios pide de ti y de mí. Repito lo que dije al principio, el trato que Dios tiene conmigo es muy distinto a lo que tiene con Sandra, con Nani, con Helen, con Pamela. Con cada uno de ustedes Dios tiene un trato distinto, pero ustedes no se pueden engañar pretendiendo de que no pasa nada cuando saben el trato que Dios tiene con cada uno de ustedes. Pónganse a cuenta y entren por esa puerta de obediencia que sigue abierta, sigue abierta. Lo único que puedo decirle para finalizar es que el tiempo es corto y no hay que darle mucha vuelta. Así que prestemos mucha atención a la gran oportunidad que Dios pone frente a nuestros ojos, frente a nuestras narices, y hoy día la presenta nuevamente y dice: yo quiero bendecirte, yo quiero darte lo mejor, pero necesitas tú entrar por la puerta de la obediencia que está abierta para ti, pero es tu decisión hacerla, ya yo no lo puedo hacer. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque tu amor y tu bondad, Señor, siguen siendo infinitos, Dios, esperando y teniendo paciencia, Dios, conmigo, cabeza dura y corazón de piedra, que no quiero entender que tú tienes lo mejor para mí y yo sigo pensando solo en mí. Te doy gracias porque tú tienes, Dios, todavía, hasta podría arriesgarme a decirlo, la esperanza en mí de que yo pueda reaccionar en algún momento. Yo quiero hacerlo pronto porque yo quiero vivir contigo. Mi bendición más grande no será nada material. Si lo tendré, gloria a Dios, pero mi bendición más grande siempre será tener una relación íntima y personal contigo y obedecerte y poder saber que tú sonríes y me miras con agrado y hasta puedes en algún momento esbozar con tus labios: este es mi hijo, esta es mi hija amada, en el cual yo tengo complacencia. Poder escuchar tu voz diciendo esto: bien buen siervo fiel, bien buen siervo fiel, en lo poco eres fiel, te pondré en lo mucho, te bendeciré. Poder escuchar esas cosas son mucho más grandes y más fuertes, más importantes que cualquier bendición material que yo pueda tener, la que me está haciendo perder el tiempo fuera de ti. Ayúdame, Señor, a poder prestar atención a tu voz. Ayúdame, Señor, a poder establecer una disciplina
en mi vida para leer la palabra y crecer en ti y conocerte más. Ayúdame, Señor, a poder ser agradecido contigo, agradecida contigo, a todo lo que tú has hecho en favor mío, y yo todavía estoy luchando para hacer una mínima cosa para agradarte. Ayúdame, Señor, porque si no sale de mí el amor y solo sale egoísmo, quiero que tú pongas y me ayudes a tener más amor. Ayúdame, Señor, a reaccionar, Señor. Hazme una terapia de shock, hazme algo que me reaccione. Pero necesito, Dios, cambiar y no seguir siendo igual, pasivo, cuando tú esperas que mi amor por ti sea activo. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu oportunidad, pero sobre todas las cosas, gracias por tu inmenso amor, que nunca me suelta y siempre me acompaña. En el nombre de Jesús. Amén.